Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores. Mi nombre es Abdelnur Padillo y soy investigador predoctoral en la Escuela de Estudios Árabes, que es un instituto que tiene el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la ciudad de Granada. En este vídeo voy a hablaros brevemente sobre uno de los temas que investigo y que está relacionado con la historia medieval de la península ibérica. Concretamente voy a hablaros sobre la Granada nazarí y cómo este territorio fue percibido por los intelectuales contemporáneos al mismo y que vivieron en otros territorios. Me centraré en los testimonios que nos ofrecen los intelectuales del Oriente Islámico. Estos dejaron por escrito en su obra la percepción que tenían de este territorio. Además nos ofrecen información que no encontramos en otras fuentes. Estos testimonios nos ayudan a profundizar en la historia de la península ibérica, a conocer la cultura y la sociedad del momento y para así poder poner en valor nuestro pasado. Pero antes de entrar a hablaros sobre el tema, me gustaría contar un poco sobre qué hacemos en la Escuela de Estudios Árabes. En pantalla tiene una fotografía de la entrada de la Escuela de Estudios Árabes. Como os decía, este es un instituto del CSIC que se encuentra ubicado en la llamada Casa del Chapí, que es un conjunto de dos casas moriscas declarados bien de interés cultural, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV y se encuentra situado en el barrio del Albaicín, que es un barrio emblemático en la ciudad de Granada, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial. Os estaréis preguntando qué se investiga en este instituto. Hay dos líneas de investigación principales. Por un lado se estudia la historia y los textos andalusíes y la lengua árabe, y por otro la arqueología y arquitectura islámica de Granada y de otras partes del territorio nacional e internacional. Como bien de interés cultural, la Casa del Chapí puede visitarse. Os animo a que si estáis por Granada o pasáis por Granada la visitéis, que seguro que os gusta. Muy bien, vamos a pasar a nuestro tema. Como os decía, voy a hablaros de la percepción que los intelectuales contemporáneos al Reino Nazarí de Granada tuvieron de la ciudad de Granada y que plasmaron en su obra a través de algunos ejemplos. Me voy a centrar en los autores que vivían en el Oriente Islámico, en territorios como Siria, Egipto o Irán. Estos autores incluyeron en su obra secciones extensas sobre Al-Ándalus, sobre su historia, su cultura, su arquitectura o su sociedad, entre otros muchos temas. En algunos casos estos testimonios son muy valiosos, pues nos ofrecen información que no encontramos en otras fuentes y que nos permite conocer la historia de la península ibérica. Incluso hoy en día, en la actualidad, algunos investigadores utilizan estas fuentes con este propósito. Antes de pasar a ver qué nos dicen estos autores, hay que señalar que el Reino Nazarí de Granada formaba parte del conjunto de la civilización islámica, a pesar de su lejanía de los principales núcleos culturales y políticos del mundo islámico. Y que en este sentido, a pesar de que este conjunto civilizatorio estaba conformado por un mosaico de poder independiente, la sociedad del momento se percibió como parte de una comunidad cultural y religiosa única. Por ello, los intercambios culturales, comerciales y de otro tipo se mantuvieron durante este periodo. El mapa que ven presenta al Andalus cuando alcanzó su máxima extensión dentro del mundo islámico. Aquí tienen otro mapa con las dimensiones que ocupó el Reino Nazarí de Granada al sur de la península ibérica. Voy a empezar con el testimonio de varios autores que nunca estuvieron en Al-Ándalus, pero que escribieron sobre este territorio, a ver qué nos dicen. El primero es Al-Qazwini, un autor, un geógrafo y cosmógrafo árabe nacido en la ciudad persa de Qazwin, en el actual Irán, en el año 1203 y falleció en el año 1283. Este autor escribió una obra titulada Azar al-Bilad wa Akhbar al-Ibad, cuya traducción sería Monumento de los países e historia de sus habitantes. Esta obra se ha escrito generalmente a la disciplina geográfica. En ella el autor presenta los distintos países del mundo y sus ciudades en orden alfabético. Este género fue conocido como el de las rutas y los reinos. Fue muy prolífico en el mundo islámico de la Edad Media y vino a cubrir necesidades que tenían los imperios para conocer las características de las distintas sociedades que formaban parte de este imperio o de otro imperio. Al-Qazwini incluye en su obra una sección sobre Al-Ándalus. La información que este autor nos proporciona la extrae de obras andalusíes, algunas de las cuales se han conservado y otras no. Vamos a ver qué nos dice sobre Granada Al-Qazwini. Dice: Granada es una antigua ciudad de Al-Ándalus que está situada cerca de Elvira. Es una de las mejores ciudades del país y una de las más inexpugnables. En la lengua de los andalusíes su nombre hace referencia al fruto del granado. La divide en dos mitades el río Qalum, famoso porque va dejando a lo largo de su curso limaduras de oro puro. Estás hablando del río Darro, que hoy en día recorre el barrio del Albaicín, la parte baja del barrio del Albaicín. Sobre Granada, continúa diciéndonos, hablándonos
de Granada nos dice, sobre Granada se eleva Sierra Nevada, en cuyas laderas se encuentran en verano distintas clases de flores aromáticas y hermosos prados. Hay variadas especies de plantas medicinales y hay allí un olivo que es de lo más asombroso del mundo. Sobre Sierra Nevada resulta interesante lo que dice Al-Qazwini a continuación y que creo que quien ha estado en Sierra Nevada va a estar de acuerdo. Dice, el frío en este monte es intensísimo. Y dijo a propósito un magrebí que pasó por Sierra Nevada. Está permitido dejar de rezar en vuestra tierra y beber alcohol, que es cosa prohibida, huyendo así hacia el fuego del infierno, puesto que este es más soportable que Sierra Nevada y más misericordioso. Si sopla el viento del norte en esta tierra, que Dios ayuda a un siervo que en una situación difícil le pida ayuda. Digo esto sin retractarme, como hizo antes que yo un antiguo poeta. Si tuviera que entrar algún día en el infierno y fuera un día como este, se me haría agradable este lugar. Al-Qazwini acaba con este texto irónico, los versos de un poeta magrebí. Como decía, este autor nunca estuvo en Granada, pero utilizó para informarse fuentes andalusíes y obras que se habían basado en estas fuentes andalusíes, para así poder informarnos sobre estos territorios. Otro autor que nos ofrece una buena descripción del reino nazarí de Granada y de su gente es el Damasceno al-Húmari, quien vivió entre el año 1301 y el año 1349. Este autor compuso una obra enciclopédica muy extensa titulada Masalik al-Absar fi Memelik al-Amsar, Camino de las miradas en los reinos del mundo. En ella, el autor incluyó numerosos temas que van desde la historia, la geografía, la cosmografía, hasta la botánica o la literatura, entre otros muchos. En la parte que dedica a los reinos, al-Umari nos proporciona una descripción muy detallada de diferentes aspectos del reino nazarí. A continuación nos presenta una selección de textos, pues como os digo, estos son muy extensos. Sobre la ciudad de Granada nos dice al-Umari. Actualmente es la capital del reino y la ciudad más grandiosa. Granada es una ciudad cuya superficie es circular. Granada es una ciudad grande cuya superficie es circular. Tiene un bello paisaje, abundante lluvia, río, huerta y fruta. En ella el viento sopla suave, pues está rodeada de montañas. A esta ciudad llegan dos grandes ríos, el Genil y el Darro. En cuanto al Genil, fluye desde la montaña de Sierra Nevada, que está en el sur, y es un monte grandioso. No desaparece desde la nieve ni en invierno ni en verano. En cuanto al Darro, fluye desde una montaña a las afueras de la localidad de Guadix. Al final de este pasaje, Al-Umari reproduce los mismos versos sobre el frío de la ciudad que vimos en el autor anterior, en los Qazwini. Continúa hablándonos Al-Umari de la Alhambra y nos dice lo siguiente. Su fortaleza, donde reside el sultán, se conoce como Alhambra. Esta es hermosa, contiene numerosos edificios y palacios. Corre en la Alhambra el agua a través de acequias subterráneas, como en la ciudad, llegando a todas las mezquitas y casas. La mezquita más grande de la Alhambra es la más bella de las mezquitas, la de mejor construcción. En esta encontramos lámparas de plata. En su muro del mihrab hay piedras preciosas incrustadas con adornos de oro y plata, y su minbar es de marfil y ébano. Tras este texto continúa Al-Umari hablándonos de las puertas de la ciudad, de la Vega de Granada, de sus monumentos y de sus barrios. Resulta interesante porque entre los barrios de Granada Al-Umari menciona el Albaicín, siendo esta la mención con este nombre más antigua que tenemos de este emblemático barrio de Granada, la más antigua que tenemos en Las Fuentes. De ahí la importancia de este texto. Por último, entre las distintas informaciones que nos proporciona Al-Umari, resulta interesante lo que nos dice sobre la vestimenta de los granadinos. Dice Al-Umari: la gente de Al-Ándalus no usaban turbantes, cuidan sus cabellos, no usan turbantes, cuidan sus cabellos y se los tiñen con hennas y no tienen canas. Las élites de la ciudad se cubren con una túnica a un hombro, o los dos, doblándola. Visten telas valiosas y coloridas, de lana y lino, y otras similares. Y pocos usan turbantes. Este texto es interesante porque nos está hablando un poco de las modas de la ciudad de Granada en aquel tiempo. Como veis, estos ejemplos que os he dado del texto de Al-Umari están llenos de detalles. Lo que os he mostrado es solo una selección, como os decía, el texto es muy amplio y en él el autor nos describe la costa granadina, sus distintos pueblos, las ciudades que forman el reino nazarí, el ejército, la flota, etc. Por último, voy a presentaros el testimonio de otro autor que, a diferencia de los anteriores, sí viajó y visitó al-Ándalus. Se trata del médico comerciante Abdul Basit. Este autor nació en la ciudad de Maltaya, situada en el este de la actual Turquía, en el año 1440. Tras formarse en Egipto, decidió buscar a los mejores médicos del momento, lo que lo condujo a comenzar un viaje por el norte de África. Ahí conoció a varios Andalusías y se decidió a viajar al Ándalus para conocer esta tierra.
El viaje de Abdel-Basit duró 5 años. En su obra titulada El jardín risueño, acerca de los sucesos referidos a la época y a las biografías, nos cuenta los detalles de su viaje. Nos dice que cruzó el mar desde el norte de África y permaneció en Al-Ándalus durante 2 meses y medio visitando las distintas ciudades y el reino nazarí de Granada. Tras permanecer un tiempo en Málaga, Abdelbasi nos cuenta que viajó en mula hasta Granada pasando por las distintas localidades que encontraba en su camino, que describe brevemente en el texto, en su obra. En enero de 1466, el sultán Mulay Hassan Mulhacén lo recibió en la Alhambra colmándolo de honores. El sultán le pidió que le informara sobre las noticias de Oriente, a lo cual Abdelbasit accedió. Es cierto que este autor no ofrece muchos detalles sobre la ciudad, a diferencia de los autores anteriores. Más bien va contándonos por los distintos, lo que fue aconteciendo durante su periplo, como un accidente que tuvo en Granada, que lo dejó un tiempo convaleciente, o con qué notables de la ciudad se encontró, y algunos detalles sobre las defensas nazaríes, sobre sus soldados, sobre el ejército. Aún así, su relato resulta interesante y nos ofrece un testimonio de primera mano, a diferencia de los anteriores. Bien, para terminar, simplemente deciros que estos son algunos ejemplos de la información que podemos encontrar en este tipo de obras y que sirve para poner en valor nuestra historia, para conocerla y para poner en valor al fin y al cabo nuestro patrimonio. Espero que les haya resultado interesante y muchas gracias por ver el vídeo, por la atención. Un saludo.